Bueno, mi querida María, entonces vamos a ir hoy con la casa 3, con el mito de la casa 3 sobre Hércules para poder entender mucho mejor la casa 3, que tiene que ver mucho también con Géminis. Yo me puse hoy amarillo en nombre de Géminis, en nombre de la casa 3. Entonces, bueno, Me cuéntame parece, o cuéntanos el mito que de por sí antes de que empezáramos a grabar dijiste que tú lo entendías mucho y que te resonaba demasiado. Me da mucha curiosidad entenderlo y escucharlo. Y para que podamos empezar a hablar de la casa 3 y los planetas en casa 3 a partir de lo que empecemos a hablar. Entonces, ahora sí quiero escuchar ese mito, porque no lo conozco. el mito de Hércules en casa 3 es, está muy relacionado con Géminis, efectivamente, todo lo que es Géminis, la mente, el aprendizaje, la comunicación, también los negocios. Todo el tiempo estamos negociando. Nosotros negociamos todo el tiempo, no necesariamente con un intercambio económico, pero estamos negociando qué hablamos primero, hablamos del mito o hablamos de la casa. Eso ya es un negocio, ¿no? Llegar a acuerdos y en todo eso, pues claramente está Mercurio, muy bien. Es muy lindo, a mí me identifica y me parece que es una manera de entender a través del mito. Este trabajo a Hércules lo mandan a conseguir 3 manzanas. Fácil, pues Justo imagínate, 3. 3 manzanas. Aquí en apariencia es fácil. Entonces Hércules dice, pero ¿qué tipo de manzanas? Porque yo no sé. Dice, no, lo que pasa es que Zeus o Júpiter, para que lo podamos entender, él había recibido unas manzanas de regalo, pero no eran cualquier manzanas, eran las manzanas precisamente que representaban la sabiduría, el conocimiento y la mente. Entonces, claro, asociaban a que esa sabiduría del dios del Olimpo era por esas 3 manzanas. Y Euristeo le dice, tienes que conseguirme 3 manzanas de esas. Esas manzanas, lo único que se sabía era que estaban en una tierra sagrada, cuidada por las Hespérides, que son hijas de Atlas, el gigante. Yo creo que todos sabemos del gigante que sostiene el universo. Sí, que sale la imagen del gigante. Sí. Entonces, no sabe más. O sea, le dan como esas 3 pistas y Hércules dice, bueno, ¿y dónde está mi idea? ¿Y qué hago? ¿Cómo voy a llegar? Y bueno, él empieza a buscar primero a Prometeo, que es Mercurio, ¿no? Vamos allá, porque lo sabe todo. Y cuando él llega, busca y nada que lo encuentra, tampoco llega finalmente, lo encuentra y resulta que Prometeo está pagando un castigo porque Prometeo había traído el conocimiento y la luz a la tierra sin el permiso de Zeus. Y eso lo hace que lo castiguen para siempre. Y este castigo lo amarran en un árbol y todas las noches viene un águila y le picotea el hígado. Pero es Prometeo, entonces él no muere. Porque en el día regenera y en la noche está torturado. Era una tortura eterna. Y Júpiter viene y dice, uy, caramba, ¿qué vamos a hacer? Y Mm. él dice, bueno, entonces, pum, con su flecha, mata el águila. Entonces, dio, ¿no? O sea, su conocimiento lo llevó y perfecto. Y Prometeo en agradecimiento le dice, bueno, yo te voy a contar. Las manzanas están en este lugar, pero tienes que llegar hasta Atlas, porque él es el papá de las Hespérides, para que te ayuden. Y yo te puedo dar ese conocimiento porque yo no sé tampoco más, aunque lo sé mucho, no sé todo. Y bueno, pero ¿dónde está Atlas? Y le dice, bueno, tienes que llegar donde otra persona y seguir indagando. Y así lo hace. Llega a donde esa otra persona y esa persona tiene un poder de evadirse. No lo puede coger, no lo puede. Finalmente tiene que esperar a que se duerma y lo amarra y lo somete y le dice, bueno, me va contando ya. Y así. Tiene otra lucha con otra figura y esa figura también tiene que disparar las flechas porque no puede tampoco someterlo fácil y no puede, imagínate, las flechas no dan. Y esas flechas, cuando nosotros vivimos disparando flechas y las flechas que no dan, que no atinan, nos llenan de dudas, ¿no? Empezamos a pensar si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Finalmente llega a donde Atlas, pero han pasado mucho tiempo. Y Atlas le dice que qué alegría verlo, porque él también está cumpliendo un castigo, sosteniendo el universo, y le dice, bueno, pero ¿qué hacemos? Yo sé y sé, porque allá están mis hijas, pero yo tengo esto, aquí es que yo no te puedo acompañar y solo yo sé llegar. Entonces Hércules le dice, bueno, está bien, yo voy a sostenerlo, y tú vas, hablas con tus hijas y consigues las manzanas, y así es, hacen ese negocio. Y Atlas va efectivamente y consigue las manzanas. Pero de camino Atlas dice, ¿y yo por qué le voy a entregar las manzanas? Yo con esto me gano el perdón, Agua que se María. quede él, que se quede él cuidando, o sea, lo engaña, ¿no? Y Hércules viene y tenía que pasar por ahí. Hércules le dice, bueno, ¿y qué pasó? Sí las tengo y le cuenta, voy a hacer esto. Y Hércules le dice, me parece bien, pero mira, yo estoy cansado, ayúdame a acomodar el mundo en que tengo que cargar, ayúdame a acomodarlo y te vas. Y Atlas dice, listo, suelta las manzanas y lo sostiene. Y Hércules coge las manzanas y se va. Y finalmente llega a Grecia con las manzanas. Es decir, también tiene que hacer uso de su astucia porque lo iban a engañar. ¿Y qué sucede? ¿Por qué ese mito nos habla de la casa 3 de Géminis? Porque en Géminis aprendemos, en Géminis enseñamos, en Géminis comunicamos, negociamos.
hacemos viajes. Hércules tuvo que hacer muchísimos viajes cortos. Iba de aquí para allá, hay mucho movimiento, es el elemento aire. Tenía que moverse mucho para conseguir una información. Para conseguir esa información, tuvo que someterse a muchas pruebas. Algunas le generaron dudas, otras certezas. Y tuvo que hacer algo muy importante que hay que hacer en Géminis, y es discriminar la información. Eso unas veces le servía, otras veces no le servía, pero él tenía que evaluar qué era importante y qué no era importante. Cuando nosotros estamos aprendiendo, cuando nosotros queremos hacer algo, muchas veces nos enredamos con tanta información, nos complicamos la vida y por eso a veces el aprendizaje termina siendo tan doloroso. Hay etapas de la vida donde aprender, incluso desde el colegio, puede ser tan doloroso. Por eso el aprendizaje también, disparamos tantas flechas cuando queremos hacer un trabajo, por ejemplo, y queremos hacer un tremendo trabajo y nos llenamos de tanta, tanta, tanta información que al final después ya no sabemos ¿Qué hacer? qué nos sirve y qué no nos sirve. Hemos disparado tantas flechas y algunas nos causan más bien dudas si estamos pues estamos ubicados en el tema o enfocados. Otras veces vamos y encontramos con facilidad. Pero adquirir conocimiento, eh, tener la mente clara, porque aquí, para mí, en lo personal, lo más importante de Géminis, sí, aprender es importante, pero para mí lo más importante es la mente. Finalmente, lo que tenemos en la mente es lo que nos termina condicionando la vida. ¿Qué alimentamos la mente? ¿Cuántas vueltas le damos para solucionar alguna cosa, no? ¿Cómo nosotros enfrentamos los retos mentales? ¿Cómo nosotros podemos dejarnos engañar? ¿O cómo podemos engañar también muchas veces en pro de conseguir algo? ¿Cómo nosotros mentalmente de verdad a veces somos los que nos confundimos solitos? Porque muchas veces por solucionar algo pero no hacer el discernimiento correcto, pues podemos llevar a cometer muchísimos errores y tenemos que volver a hacerlo y volver a hacerlo. Y la mente pues es la que nos va a permitir los logros. Todo está en la mente. Todo nace de una idea. Total. Todo pueden hacer, fíjate cómo es de importante, pues en la educación. Claramente nosotros nacemos con unas ideologías familiares que, 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 van, que se van nutriendo también con el contacto que tenemos, pero cuando llegamos al colegio empezamos a cambiar y empezamos hasta a cuestionar lo que nos dicen en la casa, si es correcto o no es correcto, y a veces pues obviamente el profesor es una persona muy importante y muchas veces puede ser contrario a lo que un niño puede haber aprendido en su casa. Y ahí empezamos a crear, todo esto lo que está alimentando es la mente. Y así en las etapas de la vida, cuando ya con los amigos hablamos y empezamos a ver que piensan distinto de nosotros, ¿no? O que lo que me dicen en la casa es totalmente diferente a lo que yo estoy viendo en la casa del amigo. Todo eso es como lo del mito de Hércules, cuando iba de un lado a otro consiguiendo la información. Pero finalmente, eh, cada cual tiene que hacer una discriminación de toda la información y tiene que hacer un discernimiento y tiene que llegar a tener una ideología propia. En la casa 3 está la ideología. Y muchas veces, fíjate cuántas guerras, cuántos problemas, cuántas cosas se generan por la ideología, Por la intolerancia de ideologías, sí. por la intolerancia y por el tener la razón, ¿no? Yo soy el que tengo la razón, aunque eso está más hacia Sagitario, Ok. que es el que siempre tiene la razón, pero digamos que en Géminis por eso también cuesta trabajo tomar decisiones, porque en Géminis también siempre hay las dos, me voy por acá o me voy por acá y tener un fuerte Géminis a veces cuesta mucho trabajo Tomar tomar decisiones. decisiones. El aprendizaje y los estudios primarios, secundarios, bueno, están en Géminis. Y, y fíjate que nosotros en Géminis hay dualidad, porque empezamos eso, como sin ser Libra, ni mucho menos, pero sí empezamos a equiparar qué sirve y qué no me sirve. En Géminis también, cuando nos llenamos de tanto conocimiento, a veces sentimos que no sabemos nada. Es un poco como, solo sé qué hace, sé tanto que al final no sé lo básico y lo simple, porque en Géminis, realmente el aprendizaje de Géminis es aprender lo básico de la vida. Pero nos queremos llenar tanto, 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 tanto de conocimientos que llegamos a un punto en que no sabemos qué vamos a hacer. El conocimiento más profundo, la filosofía y los otros temas están en Sagitario. Pero cuando nosotros de verdad, y se da mucho que a veces esas personas que tienen tanta preparación Mm. son complicadas, ¿cierto? Terminan siendo complicadas, porque se ahogan, como decimos, pues de una manera muy coloquial, en un vaso de agua. Eso puede pasar en Géminis, ahogarnos en un vaso de agua. Puede que o sea, lo más sencillo del mundo.
y no sé qué hacer. Y no sé qué hacer, pero puedo hacer cosas así maravillosamente grandes, complicadas, fórmulas de química, de yo no sé qué más cosas. Y tal vez el problema más sencillo no lo sé resolver. Esa es de las cosas difíciles de Géminis. Sí. Mira que lo que tú dices, yo siento que Géminis o los signos de aire obviamente tienen que ver mucho con la psicología humana. Creo que el La principio mente. base de la psicología para entenderlo no es tanto Escorpio, como bien sabemos que es entender el transforme o la transformación o el dolor o aquello que duele, pero creo que el principio base de la psicología es Géminis en gran parte. Y creo que su segunda parte es Acuario. Y cuando tú decías lo Sí. de las manzanas, yo decía, qué interesante, porque obviamente también los números hablan, el número 1, 2, 3 cuando se llega a la casa 3 cuando estamos hablando del signo 1, 2 el tercero, que es Géminis, el 3 habla mucho de la comunicación, pero es esa tercera o esa triada perfecta de mente, cuerpo y espíritu. Nosotros estamos hechos de esa parte coloquial, creo, de la humanidad de mente, cuerpo y espíritu. Llegar a esa parte donde es la mente, creo que es el puente entre el cuerpo y el espíritu. La mente es tan poderosa, es la creación de tantas cosas, que partir a entender a Géminis a veces, y no sé, me acuerdo de cosas que yo escucho o leo que tiene como tanta mala fama, que entender o decir que Géminis es doble, que es quedarnos en cosas muy, 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 muy vacías, muy banales de lo que realmente Es significa que la no entender energía. la energía, Y es es no realmente entenderla, energía. pero porque Géminis siempre va a tener opciones. No se va a Exacto. varar, esa tampoco. O sea, puede que se complique, pero no, siempre va a tener salida. Y mira que al mismo tiempo ese odio a Géminis es ese odio a la misma ansiedad, porque lo que estamos hablando es de una psicología base y cuando tú decías que es esos disparos que ya empiezan como a hacer flechas que no tienen sentido y son esa parte donde no empezamos como a sobrepensar, ¿sí? ¿Qué podría estar bien o qué podría estar mal? Estamos hablando de la ansiedad y en gran parte tiene que ver mucho con esta energía, por eso de pronto podemos sentir un poco de rechazo ante estas cosas porque la humanidad hasta ahora está aprendiendo a saber cómo dominar su mente. Hasta ahora estamos entendiendo cómo realmente saber y bueno, no creo que lo entendamos porque las redes sociales y el internet tiene que ver también mucho con esta energía, nos va a sobrepasar y nos va a seguir sobrepasando muchísimo más en este era futurista, pero estamos hasta ahora entendiendo la mente. Hasta ahora estamos entendiendo cómo se desarrolla esa mente curiosa, esa mente que quiere conocer de todo, esa mente, pero nosotros como seres humanos hasta ahora estamos entendiendo realmente cómo dominar nuestra mente. Entonces, Géminis nos Fíjate que sirve. la mente nos puede hacer creer que somos solo cuerpo y le obedecemos tanto al cuerpo, pero la mente también es la que termina reconociendo y dándole pues el lugar, el puesto que se merece al espíritu, al alma, a esa otra parte. Es a través de la mente que nosotros logramos también poder hacer esa integración. No lo va a dar el cuerpo, el brazo no me va a decir a mí que yo tengo un alma. Total. Es a través de la mente. Y eso me pareció lindísimo que tú dijiste, es precioso porque es así. Es que la mente realmente mm, marca nuestra pauta. Fíjate que nosotros leemos un libro, y nos puede cambiar la vida. Mira lo que hace hoy día los podcasts, mira esto que estamos haciendo ¿Sí? ahorita. La gente nomás, esa pequeña parte de comunicación, no solamente en la lectura, sino en la escucha. Géminis también La, está en la escucha. Nos hace la transformar. comunicación verbal, orar, escrita, todo tipo de comunicación. Una experiencia nos cambia la vida en Sagitario, Claro, porque estás viviéndolo. pero la vida nos cambia a nivel, el intelecto está en Géminis. Y cuando es ver una película, ver ese tipo de cosas, y además muy personal, porque no va a cambiarle a todo el mundo. Fíjate que tú lees un libro, yo leo el mismo libro, tú vas a encontrar una cantidad de cosas muy diferentes a las que tal vez yo pueda también La identificar. percepción. Pero el intelecto en Géminis es fundamental. Entonces, por eso, cuando habla, fíjate, lo de las flechas y todo el recorrido de Hércules, qué importante nosotros saber con qué estamos alimentando la mente. Fíjate cómo nos preocupa cómo alimentamos el cuerpo. Hoy por hoy, la nutrición y todo el mundo vive hablando de muchas cosas y de dietas, de moda, lo que tú quieras. Pero finalmente lo que alimentes tu mente también va a determinar tu cuerpo. Eso sí va a determinar. Yo lo digo como nutricionista y quiero que suene bien, ¿no? No estoy diciendo que no se cuide el cuerpo ni que no se alimente sanamente. Y que no Pero lo que deporte. yo asimile en mi mente, porque si yo también empiezo a pensar que algo es malo, se vuelve malo. Todo lo que llega a mi mente, todo, y ese es el discernimiento y esa es la discriminación de la que yo hablo. Tenemos que tener filtros, pero importantísimos con la mente, porque a veces no corroboramos. Escucho algo y lo doy por cierto. Hoy por Mm, hoy, Dios santo, lo estamos viendo en nuestro país, en todas partes. No nos informamos. Escuché que alguien dijo que tal persona era buena o mala, ya lo asumí que era así. Pero precisamente la mente tiene la capacidad, nosotros tenemos esa capacidad de saber qué es bueno, qué es malo, qué nos sirve y qué no nos sirve. Y sí. eso es muy importante de Géminis. El discernimiento no lo da Géminis. Mira que es muy,
representativo los medios de comunicación con Géminis. Creo que los medios de comunicación son Géminis. Yo en algún momento, no sé, justo estos días me ponía a pensar como, a veces como hay, en la astrología hay signos que tienen como más renombre que otros, ¿sí? Como, no sé, se me ocurre que por ejemplo cuando hablamos de Escorpio, Plutón como que es muy característico y muy notorio, pero a veces como que tal vez los que tengan que ver con como signos más personales, que están como asociados a planetas personales, como que a veces pueden perder un poquito de valor, siento yo, porque les damos mucho más poder a los transpersonales cuando hablamos colectivamente de ellos. Claro, Y es cierto, claro, eso que tú dices es fuerte, quizás porque Mercurio, la energía de Mercurio puede que no llegue con la misma intensidad, intensidad. no porque no sea igual de importante, como puede llegar la energía de Escorpio. Entonces, tal vez nosotros lo podemos manejar de una manera más suave, pero es fundamental. Imagínate, es la mente, es todo. Pero claro, es que imagínate, es tan ligero que no nos damos cuenta que está en todo lado. Aire, claro. Es Y además todo. que lo podemos cambiar tan rápido. Está en todo lado, o sea, Géminis está en todo lado, que no es lo mismo que Escorpio. Escorpio puede estar en situaciones que no estamos hablando que es mejor o lo peor que otro para nada, sino en cuanto a realmente en la presencia del ser humano, Géminis está al 100% en todo momento. El hecho de que Todo exista momento. este celular Sí, existe en base a la idea de una persona y esa idea viene de esa energía de, hay una idea, un pensamiento y eso se va construyendo. Puede tener las características de la creación y la todo nace concienciación de siempre de otras una idea, todo. energías. Exacto. Pero a lo que iba con lo de Géminis y te decía que pensaba estos días es como está en todo, pero al mismo tiempo, por ejemplo, los medios de comunicación son fundamentales a lo largo de la historia. La Sí, política, cualquier cosa, si lo vemos en un país o en una nación o lo que fuese, el hecho de que nos controlen, entre comillas, o nos laven el cerebro con los medios de comunicación, estamos hablando de que a partir de eso que nos lavan el cerebro, lo que nos están comunicando, transmitiendo, generaciones o millones de personas están concluyendo una misma idea en base a lo que nos están diciendo. Por eso es tan poderoso también esa energía, no solo el pensamiento a nivel individual, sino ese pensamiento, esa energía Géminis a nivel colectivo, porque es la masividad de transmitir el conocimiento. Y estamos hablando de que la educación es fundamental. O sea, partimos de un medio de comunicación que me pasaron una noticia, pero la noticia o la noticia que sabemos de Hitler a lo largo de la historia ha sido en base a eso que se expandió comunicacionalmente de la idea o de la historia de lo que fue Hitler, pero la importancia de saber, como tú dices, el discernimiento de qué es real y qué no. Ese también es uno de los grandes talones de lo que estamos hablando, porque no es solamente que la comunicación, la educación, pero también es letal, o sea, es muy letal porque una mala comunicación, un mal discernimiento hace una humanidad ignorante, puede hacer una humanidad afligida en dogmatismos erróneos. Y por sí. eso es como tan importante analizar mucho una energía tan poderosa como lo es Géminis, porque estamos hablando Fíjate que de la transmisión de ideas. Géminis fuerte es esa persona curiosa. Ujú. Una de las características más grandes de alguien que tenga Géminis o Mercurio muy fuerte es que son personas muy curiosas y que siempre están queriendo saber Queriendo y, aprender. y no sé, como que eso nunca es suficiente, ¿no? Nunca es Ujú. suficiente. Entonces siempre tienen 3, 4 libros ahí listos, están pendientes de las noticias, están siempre con muchísimas ganas De de saber, conocer, de de saber aprender. y de enseñar, porque Ujú. también es ese doble, ¿no? En Géminis también están los maestros, fíjate, los Ujú. profesores Los profesores. que tienen todo el que tenga un Mercurio bien aspectado y Géminis tiene también unos dones de comunicación, como tú dices, impresionantes. Un talento que nosotros desde Periodistas también, o chiquitos, influencers, lo que quieran. periodista, pero fíjate que uno ve niños, tú ves un niño de 3 años que uno dice, wow, pero es que habla, pero rapidito, todo lo habla bien y está pendiente y comenta y es un talento que ya trae, ¿no? Es algo que ya viene en su energía, lo empuja a hacerlo, a hacer desde ya. Y tú ves otras personas que no necesitan eso, no lo necesitan como vivirlo. No es que no sea necesario en la vida, obvio que sí, pero pueden calladitos, quizás tengan una comunicación diferente, más oral, por decir, pero el Géminis sí es muy verbal. Sí, tiene que comunicar sí o sí. Mira que también esa otra parte, ese lado, llamémoslo sombra, es real lo que tú decías de, vuelve la palabra discernimiento, pero es que es muy importante, esa palabra es clave, clave aquí. Para Pero entender a Géminis, sí. es clave el discernimiento para entenderlo y para poderlo practicar también. Sí, Pero esa parte oscura me refiero cuando hay una habilidad mental, y ya vámonos a esto individual, ya cuando no hablamos de carta natal, una persona que pueda tener mucho Géminis o el Géminis, lo que sea Géminis, Mercurio, lo que sea casa 3 esa es una habilidad muy amplia, el mundo de las ideas. Puede haber mucha conexión también de sobrepensar las cosas porque estamos sí. hablando de un mundo demasiado mental y ese Y mundo ese mental. sobrepensar es el que hace lo que tú decías como la dualidad de Géminis. Exacto, porque tiene tantas ideas que, a ver, no se va a definir con un personaje, tiene que definirse con miles, Exacto, millones y sí. trillones de personajes. Y sí, y por eso les llaman chismosos y no sé qué, y se bueno, no. Claro. Pero no, es una necesidad de comunicar, de poder, a veces no están muy conectados con lo emocional, obviamente depende de la
concentración de toda la carta natal, pero cuando hay mucha energía de aire, mucho Géminis, no hay manera a veces de conectarse con las emociones y su manera de generar esa verborrea emocional, entre comillas, es hablando. Yo necesito hablar, yo Claro, necesito expresarle a mis amigos qué me está pasando, pero pues no es por chismosos, es por esa necesidad de sí. Sí, necesito porque lo que tú dices no es comunicar. justo. No es Ah, justo catalogar a alguien. Ya, no, no. sí, 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 sería. Pero a lo que sí va al lado oscuro y vuelvo a ese tema de que a veces uno de sobrepensar y eso, como hay tanta a veces genialidad, hay tanta capacidad de conexión con las ideas, es cierto que, y es porque yo lo he sentido, siento que cuando uno tiene como esa capacidad de conexión de una idea, de un pensamiento, de una filosofía, de lo que fuese, hay mucha habilidad para el engaño. Hay una gran capacidad para uno saber, no te engañarse, pero sí tal vez para Ajá, saber engañar a sí, los demás en sí. unos sentidos. Voy a dar un ejemplo, a veces en trampas. Bueno, y también de la mitología viene todo lo que tú dijiste, ese mito creo que es muy representativo de esto que yo estoy hablando. Creo que Hermes también tiene que ver mucho con Géminis y con Mercurio, y también habla mucho del tema de las mentiras y los engaños y bueno, las tráfugas. Pero yo creo que no es una tráfuga a propósito, es porque como hay tanta habilidad, tanta conexión mental, es como se hace muy fácil ser vivo, ¿sí me entiendes? Es muy fácil anclar una idea que una persona no vio, pero yo sí le doy la vuelta para poderle hacer la tráfuga, ¿me entiendes a lo que voy? Pero a veces no es a Acuérdate que en la propósito. mitología, acuérdate qué pasó en la mitología. O sea, eh, bueno, yo voy a hablar como Prometeo, pero que como lo que tú dices, se puede, se puede hablar como los griegos o como los romanos, ¿cierto? Em, Era el mensajero de los dioses. Era muy rápido, supremamente rápido, entonces podía ir aquí, allá, yo llevaba información aquí, pero también oía, Claro. transmitía, claro, y eso que tocas decir, para lograr un ascenso, si se quiere, o para lograr, sí, pues vendió los secretos de los dioses, le Claro, pareció le fácil, pareció buen plan, claro. lo tenía en la mano, alguien le ofreció, o sea, muchas veces, exactamente, eso que tocas decir y está muy bien descrito en la mitología, porque Hermes, en la mitología griega, Prometeo, en los romanos, pues podía hacer todo eso, pero fue castigado. Lo que les decía en el mito, fue castigado porque además dijo, en algún momento dijo, ¿por qué allá en la tierra los mortales no tienen conocimiento? Voy a llevar la luz del conocimiento, pero no le pidió permiso a Zeus. Ajá, claro, porque le pareció rápido y fácil. ¿Qué Todo me rápido, voy a no poner hubo tiempo yo de pensarlo. a ir a, sí, qué me voy a poner yo a hacer algo burocrático y Sí, tradicional y cómo podríamos decirlo, como desgastante y hasta lento, ponerse uno ahí si me das el permiso? No, la y energía era su padre, ¿no? Porque él es ya, hijo de Zeus. claro, Y imagínate. además, fíjate que sí, la habilidad, la velocidad, todo eso, y hoy lo que tú dices, las redes sociales, todo, fíjate que hoy el comercio también, porque Géminis rige el El comercio, comercio mucho. el comercio es electrónico, o sea, tú ya compras en un segundo, y al otro día ya te lo llevan, todo es muy rápido, inmensamente rápido, entonces eso define mucho la energía de Géminis, que es muy ágil, todo Mm, tiene que ser ya, por eso también son impacientes, mm. Sí, total. bastante. Y mira que es una energía que acá cuando hablamos de tráfugas y de engaños no es con mala intención, ¿sabes? Porque creo que es simplemente la necesidad de que todo se haga acorde a su viveza mental. Si es como, yo veo esto para allá, pues hagámoslo ya. O sea, yo no me voy a poner a esperar, ¿sí me entiendes? Es como una energía que necesita que todo se haga ya, pero por eso puede caer en esa tendencia al engaño, a la trampa, O a lo superficial también, fíjate. ajá, o a También herir, ajá, pues se puede ser así, porque como lo quiero ya, no voy a profundizar mucho, exacto. O al romper reglas o hasta las leyes, ¿no? porque también se considera, fíjate que desde el punto de vista negativo también se considera a Hermes el dios de los ladrones, De los ladrones, es lo sí. que te acabas de decir, también tiene su aspecto, porque claro, sí, ven la manera fácil, Y yo no voy a reconocer rápida. a los ladrones, pero es cierto que para ser ladrón y un gran ladrón tienes que ser muy ágil mentalmente. No sé si te has Sí, visto o la sea, película Focus. No, Focus, sí, Focus, ¿no? no, O ahí hay otra película, bueno, que es de magos, bueno, pero creo que habla mucho de esta energía en el hecho de, hay personas, por ejemplo, que raptan o bueno, que roban a las personas, les hacen que miren acá y por debajo les están robando. Creo que eso también tiene que ver mucho con el póker, ¿no? Con las personas que también les gusta la con los energía de jugadores, sí. los jugadores, esa Es que energía, tienen una agilidad la mental agilidad mental impresionante. de tener todas sus estrategias y todo. Creo que esa es una palabra clave, las estrategias, ser estratégico para poder hacer todo lo que tienen bajo la manga, ¿no? Pero es una rapidez, es una viveza, es una habilidad Sí. que mal usada puede caer en trampas, pero es que no es por excusar ni por justificar, pero siento que no es a propósito, sino porque es tanta Es porque la rapidez, energía los puede llegar a desbordar y precisamente volviendo al discernimiento, esa energía hay que saberla enfocar. sí, porque no sabe discernir. Sí, los Géminis, o sea, Mercurio es la inteligencia, Mercurio es la inteligencia.
son supremamente inteligentes. Donde tenemos a Mercurio, ahí tenemos inteligencia. Mm. Pero Mercurio también, fíjate que la gente con Géminis fuerte también son como juveniles. Y Sí. siempre se ven jóvenes y Mm. son lo cual, o sea, son muy agradables. Mira que una inteligencia, creo que las inteligencias más poderosas que existen es el humor, la El risa. humor, yo estaba pensando Los, casualmente en eso. los Estaba pensando en comediantes, eso. claro, tiene que ver mucho esa energía de juego, de diversión, porque es una energía de diversión. Mira que a mí me gusta entender mucho Géminis por la representación que tiene su propio planeta, Mercurio, con la constelación, con el sistema solar. Y es que Mercurio es el único planeta que es capaz de estar más cerca del Sol. Es el único Sí, que no se quema. Es el único. es Mercurio el es que no el sé único qué. planeta que no se quema cerca del Sol y él le encanta. O sea, creo Por que el eso Sol pudo se traer la mueve. luz. Exacto. El Sol se mueve y se mueve Mercurio al mismo tiempo. Una cosa así es Sí. como, son amigos. O sea, Leo y Géminis, por eso creo que pueden tener buena relación o buen Sí, entendimiento. porque los planetas más cercanos al Sol siempre son Mercurio y Venus, pero Mercurio está Pero ahí Mercurio es su mejor muchísimo amigo. más cerca, mucho más cerca. Claro, Mercurio Siempre es su está mejor ahí, amigo. su mejor amigo, sí. Entonces es esa conexión que también tiene con el sol, con lo juvenil, con el, en gran parte con el brillo, no es exacerbado que pueda ser el sol como el Leo, pero sí Géminis es la inteligencia. Nosotros, si el sol y Leo tiene que ver con el individuo, con la individualidad, con esto que me caracteriza como persona, no lo podemos alejar de nuestra mentalidad. Y ahí está Mira Géminis que muy relacionado. está probado también que las personas con Géminis fuerte o ese Mercurio son personas con alergias. El cuerpo de alguna manera tiene que sacar todo esto y son muy dados a las alergias, Mm, porque claro, la mente no para. mm. No para todo el tiempo pensando, todo el tiempo creando, todo el tiempo en cosas y terminan siendo sensibles, hipersensibles y son alérgicos. Mira que sí, tiene mucho sentido y tal vez también con tics o con cosas así como del momento que muchos pensamientos y empiecen a hacer cosas con sus manos o que me da la Sí, vaina, sí. me da, pero por esa capacidad también de, se somatiza, ¿no? Pero es porque todo el tiempo la mente a veces no para. Mira que yo tenía una amiga que ya tiene mucha energía Géminis y ella desde muy pequeña, ella es muy hábil, o sea, ella es una persona que te digo, es muy, por ejemplo, le gusta a veces hasta hacer eso que rapean y que hacen música y que lo hace rápido y no sé qué. Toda la agilidad mental. Toda puesta ahí. Pero ella era muy dispersa al mismo tiempo, ya en el colegio no le iba Y bien. esa es una característica Eso es muy también. cierto, puede haber mucho, ¿cómo se llama ese, que eso que está tan de moda? Y eh, ahí la tengo yo también porque no me acuerdo. ¿Cómo se llama cuando una persona es muy dispersa? Ahora todos estos síndromes que está, bueno, ahora y que Sí, los están diagnosticando ahora, pues, porque antes no se sí, diagnosticaba. ¿cómo se llama eso? Claro, antes decíamos hiperactivo, Hiperactividad, ansioso, pero sí. ahora son los síndromes del TOC, ¿el qué? ¿Cómo se llama tu psicóloga? ¿Cómo se Yo llama? siendo psicóloga y no me sé, no me sé ¿No el te acuerdas? diagnóstico. Ahí estoy yo Pero ahora, y tratando son de... grandes, entre otras, Ujú. son genios, son Son genios. genialidades. Y ella, volviendo al tema, ella tiene este tema de déficit de atención y hiperactividad. Era eso. Eso, Eso, ahí déficit de estuve yo atención. reflejando ahí mi déficit. Eh, y ella me acuerdo que pequeña, bueno, ella es muy hábil a la hora de hablar y demás, pero era muy dispersa en el colegio. Y ella me decía, cuando yo estoy en clases, en mi cabeza todo el tiempo está sonando música. Y yo, música. Imagínate. Y yo dije, está loca. Me dijo, sí, yo tuve que ir a no sé dónde, al psicólogo, al coach, no sé qué, para poder bajar esa hiperactividad mental con la que La iba. actividad, claro. Porque ella en clase se aburría, o sea, Y se aburre. Exacto, ese es no otro es punto que de los era Géminis. bruta, o sea, la mujer realmente no le gustaba, la aburría y su mente, como le gusta la música, ella ponía una playlist. Ella empezaba a escuchar música, ella misma se Fíjate autogestionaba la cómo, música. claro, y fíjate cómo también en Géminis hay escapismos. Ujú, Por eso, porque si algo me aburre, la mente, ¡prum!, la mente tiene esa capacidad impresionante. Es mm, que la mente es todo, la mente tiene todas las capacidades, todos los potenciales, los tenemos es a través mental, no es a través físico, porque fíjate que un deportista, y quiero poner este ejemplo, un deportista puede que esté muy bien dotado muscularmente, pero si no se lo cree, no, no lo va a lograr, todo está mental. Y puede que otra persona tú digas, pero, pero la tiene físicamente, toda. Mm, y no, o físicamente no tiene como el atributo, digamos así. Y sin embargo, llega a ser destacadísimo en un deporte donde no debería ser, o porque es para altos o para bajitos o para, bueno, no sé. Y resulta que, ¿por qué? Porque lo tienen en la cabeza, es que la mente es el determinante. Y ese es el gran valor que nos da Géminis. total, mira que cuando decías eso, mira estas personas, por ejemplo, que llegan a grandes puestos en una empresa, una alta jerarquía dentro de su puesto de trabajo, y son personas que no saben nada. O sea, yo conozco estos casos millones, o sea, que uno dice, no, yo no, pues, ¿qué tiene la persona? Buena labia. ¿Qué tiene la persona que se sabe vender? Es que esto es una Claro, palabra que importante saben, del Géminis. eso es el típico Vender, Géminis. el comercio básico,
base primaria de Géminis es el saber venderse. Es que si tú no tienes buena comunicación, no puedes vender nada. No, y tú te estás autovendiendo todo el tiempo. En una cita, aquí hablando las dos, estamos vendiéndonos a otra Todo el persona. tiempo, sí, Todo hay el un tiempo nos mercadeo, vendemos. porque también rige el mercadeo. Hay un Claro. mercadeo permanente, ¿no? Y sonará feo esto que voy a decir, pero nosotros, como seres individuales, terminamos siendo un producto, un mercado. Entonces, Sí. si yo no me creo, esto me acuerdo que me vino un flashback muchas veces que hablaba con personas y me decían, pero tú, ¿por qué te lanzaste tan pequeña a vender tus cosas? Y yo, pero pues me lancé porque yo no es que me la crea al 100%, pero pues yo a una persona voy, me siento, le digo lo que hago, pero yo le digo con base sólida lo que hago, por más de que en el fondo no me lo crea, pero me auto sé vender en algún punto, ¿sí? Me trato de vender siempre porque eso te abre puertas. Y suena a veces hasta un poco ambicioso, no sé, un poco... sí, una persona puede decir, no, pero ¿qué le pasa? Porque piensan venderse todo el tiempo. Nos estamos vendiendo todo el tiempo, todo el Lo tiempo. que pasa es que de manera inconsciente otras personas lo hacen de manera consciente, pero finalmente lo que tú tengas en la mente es lo que vas a lograr. Si tú tienes en la mente que puedes hacerlo, lo haces. Pero si tu mente te está saboteando permanentemente, que son las flechas esas, las dudas, todo, pues inmediatamente ya pierdes esa confianza. Entonces ya dices, no, como que todavía no estoy preparado, yo creo que el año entrante me presento. Total. O yo ese libro que yo quiero escribir, pero bueno, pero es que yo creo que ya se han escrito muchos libros de astrología, como que un libro más, eso. Inmediatamente nos saboteamos, pero cuando nosotros creemos en algo, no hay saboteador posible. No, y hay conquista completa, total. Mira que esto que decías, el ejemplo de los astrólogos, que hay muchos y vendo mi libro, pero ninguno va a vender como tú te sabes vender. Esa es la Sí, realidad. Ninguno tiene. Hay personas que a veces le llama la atención a una persona porque puede ser muy crack en lo que hace, pero segundo, porque esa capacidad de su comunicación le llamó la atención. Eso que le dice o le vende o de la manera que lo comunica es auténtica y eso me llama a mí la atención. A mí, por ejemplo, pienso en eso vende, ya. astrólogos Fíjate que que, eso ya vende. ya, claro, yo pienso en astrólogos que para mí han sido importantes y no digo, ay, es el más crack de todos, no, realmente son los que yo he encontrado hasta en YouTube y me encanta la Sí. manera como narran las Pero hay situaciones. otros que se saben vender mucho y los conocemos. Y se Ah, atreven a las redes y se atreven y... mejor dicho, no, ya sabemos de quién estamos hablando, estamos No, pensando en el mismo. no, pues Porque me volé a una persona en especial, muy famoso en Colombia, pero bueno, en fin. no, y Eh, tiene un tremendo talento de comunicación. sí, total. Es un maestro también, fíjate. Sí. Sí. Bueno, Pero la mente, volviendo el tema creo que muchas veces no le damos la importancia. De verdad nos ocupamos mucho de nuestro cuerpo, nos ocupamos mucho, yo digo que la mente comunica lo que tu alma quiere, es no tal es el cual. cuerpo. Mira que, El cuerpo somatiza, fíjate, pero finalmente es a través de la palabra, es a través de la palabra que nosotros, cuando nosotros hablamos, estamos lanzando nuestras ideas, estamos lanzando nuestros pensamientos, estamos lanzando nuestra nuestra realidad, creatividad, todo lo estamos lanzando a través de la palabra, es poderosísimo. Si lo escribimos es que estamos dándole más fuerza todavía, ¿no? Por eso fíjate que aunque no es propiamente un tema de Géminis, eh, expresar lo que sentimos, no es que tengamos que llamar a todo el mundo a contarles, si saben que yo quiero hacer eso, no, pero nosotros mismos expresarlo, escribirlo, estamos dando un paso grande a la manifestación de cualquiera de nuestros proyectos. total. Cuando uno Un- se sienta y de verdad y escribe el proyecto y hace todas las fases y todo, lo está lanzando, pero a veces ni siquiera queremos que las cosas se den, pero si ni siquiera la hemos estructurado en nuestra mente, o queremos hacer lo que otros hacen porque puede ser un camino fácil, Exacto. cosa que los Géminis no lo hacen, ellos sí lo estructuran, la mente es poderosísima, es lo más De pronto sí importante, lo hacen por el camino fácil porque vieron lo que pero tan otros rápido, la agarraron tan rápido que volando. vieron una vuelta, un gran negocio y dijeron, ese es un gran negocio, lo voy a hacer de una manera más corta y me monto un negocio mucho mejor. Pero También, son pueden muy copiar ágiles, y eso fácil, es pero una, es esa habilidad de hacerlo y de bajarlo a tierra, que eso no es muy propio de Géminis, porque a veces puede y llegar a fíjate que distancia. eso que hemos estado diciendo es un ascendente Géminis. Mm. Es más un ascendente Géminis, eso que acabamos de decir, que el mismo Sol en Géminis, porque el ascendente está disparado mostrando toda esa energía, ¿no? El ascendente difícilmente lo podemos como detener, el ascendente lo va a es su estilo, va saliendo. Y uno muchas veces cree que alguien es Sol Géminis y no lo es un ascendente de Géminis. Es verdad, es cierto, Y se tienes ven razón. jóvenes Una y se pregunta ven, antes de irnos a los ascendentes y eso. En brevedad, para ti, ¿qué es la casa 3? Hablamos mucho de Géminis, pero creo que no explicamos bien qué es la casa 3. la Realmente la casa. carta natal que encontramos en una casa 3. Cuando nosotros miramos la carta 3 estamos viendo
la mente. Estamos viendo cómo nosotros de verdad analizamos, cómo funciona la mente de cada uno, cómo está de verdad discerniendo, ¿no? Cada una de las cosas que le van llegando, los conocimientos, los aprendizajes que ella trae, cómo en Casa 3 comunicamos y fíjate cómo aprendemos. El proceso de aprendizaje está en Casa 3. Sí, mira que vuelvo y digo que los ejemplos son maravillosos. Creo, y si no estoy mal, que Einstein tenía muchos planetas en casa 3, muchos, creo. Ahorita miramos y pero no estar loca. Pero sé que hay un científico un científico famoso, que tiene mucha energía en casa 3. Sí, que uno puede pensar de pronto Acuario, sí, como la genialidad. No, realmente es una persona que tenía mucha energía de la mente, tenía mucha energía de este tema del aprendizaje. Los genios están en Casa 3, ¿no? Casa 3 fuerte, hay Hay genios. genios. Pero también hay genios, pero también hay personas que pueden entrar en Venga. mucha ansiedad y en mucha angustia Ah, sí, también. en casa 3. O sea, es también, fíjate que un antídoto muy importante para todo eso es la meditación. Hay muchas personas con grandes cosas en casa 3 que han sido Nobel, Mm, premios Nobel, y tienen esas capacidades de lograrlo. Eh, la casa 3 es toda, no hay una casa que sea más importante que otra, por supuesto que no. Lo que pasa es que tenemos trabajos eh, y cada uno tiene trabajos diferentes. mm, Entonces, no puedo decir, si yo no tengo mucho en casa 3 no voy a decir, ah, entonces yo no soy genio ni tengo capacidades mentales. No, mm. seguramente es que ya vienes con eso como un don dado, porque muchas cosas son así. También los planetas en casa 3 nos están hablando de trabajos ahí. Sí, puede ser que está en un Saturno ahí. Claro, pero fíjate que hay una cosa que y tú lo puedes decir incluso mejor que yo. Eh, un- una persona con bastantes planetas en casa 3 o con su nodo norte en casa 3 puede tener dificultades de aprendizaje. Total. Está y lo tiene que, ese es un trabajo que tiene que hacer, que con el tiempo se vuelve una maestría. Pero hay muchísimas personas con planetas en casa 3 con dificultades de comunicación también. Sí, si quieres hablemos un planeta y demos ejemplos. Empecemos Un exactamente, porque Saturno. porque podemos llegar a pensar, ay, yo tengo planetas y nada de lo que ellas están diciendo yo lo estoy No, no, viviendo. no, no, al Pero contrario, resulta puede que ser. los planetas nos hablan de trabajos que tenemos que hacer. Y si no tenemos planetas ahí, también hay energía, pero también puede ser que ya te traigas en tu energía como un don. Ese es un trabajo que ya hiciste. Entonces ya vienes en eso, no es el enfoque principal Sí. Y de no es que vida. viniste a esta vida exactamente a desarrollar mucho de eso, porque a veces tenemos, como dices, trabajo, ¿no? Mi Es un trabajo de trabajo. enfocar mi energía en este ámbito de Y vida. eso es lo que nos hablan los planetas en cada casa, de los Exacto. trabajos que tenemos que Bueno, hacer. pregunta, yo iba a decir Saturno, pero vamos más bien en orden. ¿Qué sería una luna en casa 3? Bueno, una luna en casa 3 tiene una necesidad inmensa de aprender. Necesita todo explicarlo, porque como la luna es tan emocional, Mm. en casa 3 la luna, esas emociones tienen que ser explicadas. Es a través del conocimiento como que logra, y lo habla por mí, que tengo una luna en Ah, casa ¿verdad que tú 3. lo tienes? Yo decía, pero sí es verdad que tú lo Alguien lo tienes. tiene. Sí, Hay sí. una necesidad inmensa, porque también es una forma de equilibrar las emociones, ¿no? Yo siento y tengo que saber de dónde siento, cómo lo siento, cómo voy a explicar lo que yo siento. Pero la luna en casa 3 también es una mamá que está enseñando permanentemente, ¿no? Ujú. Que también, fíjate que las emociones también se viven con intensidad, Claro, porque y el con aire, intensidad el aire mental. mueve todo, Y con claro. intensidad mental. O sea, Con eso, sobrepienso con lo que intensidad, siento. exactamente, con esa intensidad mental y también no, es una luna que también se protege, fíjate. Una manera de protegerse es con la intelectualidad, con los libros. Entonces yo sé esto, yo lo puedo explicar. O sea, todo el tiempo está en función de la parte de que todo tiene explicación. Sí, No, que o todo sea, lo tiene que un siento lo tengo argumento. con argumentos, o sea, con una comunicación muy fluida. Pero es una comunicación fluida, pero emocional. Sí, total. Siempre hay algo propio, como que hay algo que siempre te va a salir, ¿no? Tienes que, como que a través de la comunicación, fíjate que son las personas también que hacen autobiografías. Ajá. La luna en la casa 3 tiene esa necesidad, ¿no?
de Sí. contar de sus historias, de las historias familiares, que siempre están muy vinculadas con todo eso que es la raíz. Sí. Mira que, no sé si es tu caso, te pregunto, yo no sé si tú tienes hermanos, pero Géminis también tiene que ver mucho con los Ay, sí, qué hermanos. buen dato, hablar de los hermanos, de los primos, de los vecinos. Claro, tiene que ver mucho con los hermanos, los vecinos, de pronto personas con las que estudié en la primaria, en el colegio, sí, Sí, con todo ese lo primer, aprendizaje, esa dinámica primaria. sí, Pero yo sí, no es un factor común, pero me he dado cuenta que a veces suele pegar muy fuerte el hecho de que cuando hay hermanos, una luna ahí, son las mamás de los hermanos. sí. Terminan siendo mamás de hermanos, Sí, terminan y siendo la conectan mamá. con las emociones de los Y los hermanos o de los hermanos se vuelven vecinos sus o de ese hijos. círculo que tú dices. Claro, es, Sí. pero muy frecuente, es casi que, y es inconsciente porque es la luna, Exacto, exacto. Y es la luna totalmente inconsciente. tiene que ver con la maternidad, tiene que ver con esa parte que yo soy también como niño interior, pero también como soy como mamá y tiendo a Y como maternizar mamá, a mis el hermanos. valor más grande que le das es a que tu hijo se prepare, sea intelectual. Ujú. Entonces la mamá que el regalo que da es un libro, que está siempre preocupada por eso, por proveer El de libros, de conocimiento los cuadernos, de los lápices, todo eso es importantísimo. Y además también es una mamá exigente precisamente en los en eso, conocimientos, en en el que bueno, pues aprendizaje, en el colegio, claro, claro, y, pero muchas veces también puede ser muy, muy, o sea, puede dar demasiada exigencia también porque le da mucha importancia. Entonces, sobrecargar también de estímulos, ¿no? Son esas sí, madres que pueden sobrecargar de estímulos mentales a los niños. Entonces le cuentan cuentos, le cuentan historias, están con el Lego, o sea, 10.000 cosas. sí. Mira que también, bueno, yo no sé si tenga que ver mucho con Casa 3, pero las lunas en Géminis, mi mamá tiene la luna en Géminis, y mi mamá siempre fue una mamá que no me hablaba mucho de la emoción, o sea, siempre era como desde el pensamiento, desde lo, Por como eso te que digo, querer explicar todo desde la explicación, sí, como desde el y decir, querer todo tiene pero, explicación. pero no Exacto. desde la emoción y siempre desde el chiste. O sea, yo veo a mi mamá, yo la siento como a veces mi hermana, porque ella todo le saca chiste, no se toma nada en serio, es como que se toma esa parte que yo digo, ¿Y la tienen Géminis? la luna la tiene en Géminis, sí, Claro, más que, o sea, obviamente Casa 3 tiene toda esa parte de explicar y todo, pero claro, al tenerla en Géminis, claro, es una forma también, fíjate, es como poder ver también la otra parte, siempre claro, y es un revisa y mecanismo de transforma. defensa. Sí, claro, es un Sí, mecanismo de defensa. Yo a veces cuando quiero hablar de cosas serias, no, ella se sí. pone a echar Es chiste, ese no, Mercurio, no, oiga, un fin precisamente de palo, yo, pero por favor, o sea, pero fíjate que si es ese Géminis, ese Mercurio que hablamos, el Mercurio que es juvenil, que es, o sí, sea, como sí, que cuesta un total. poco, Yo a sí, veces la como siento que como mi cuesta un poco. hermanita o mi hermana mayor, pero a veces yo digo, pero, ¿dónde Sí, está porque mi no es lo señora? mismo la luna en casa 3 ahí sí. Ajá. A esa luna en Géminis, que Mm, además es dicharachera y que además, sí, lo que yo te decía hace un rato, que incluso, no necesariamente es porque lo sean, no lo son, pero en apariencia pueden ser superficiales. mm. Entonces te hablan de eso, de moda, pues no es que la moda, o bueno, porque no quiero ni más faltaba decir, pero como que a veces tú estás esperando como tener una conversación así como profunda y entonces te están hablando de que está, No, sí, el te color hablan de de, las uñas es, la tendencia es esta, cosas como que uno dice, no, y superficiales en el sentido que no ahondan en profundidad un tema, uno se quiere pero quedar es en un un poco, tema. ¿sabes cuál es la parte esa? Un poco evadir, ¿no? Evadir, hacerse Es un mecanismo cargo, de defensa, claro. Si uno quiere evadir, hablar, hacerse cargo. vamos a hablar de esto y no que esto y salta de un tema a otro y vuelve al otro tema y no Ese termina es diciendo Géminis, sí, nada. ese es Géminis, un poco eso, y como hay tanta agilidad mental, pero y Géminis tiene esa capacidad también Sí, es de verdad. evasión del tema, de evasión de la conversación seria, de evasión de profundizar en algo que te pueda también la luna doler. Sí, es cierto, totalmente cierto. Pero es una mamá de verdad súper intelectual y es una mamá que siempre está queriendo que sus hijos se formen, que tengan también pues una educación abundante, seria. Eso es muy importante. Es- Y no es la mamá que se siente a hacer las tareas, no lo es. no, No es la mamá que esté ahí pendiente, sino como que la que da todos los recursos y dale. vea. Sí, vea, Y dale. siento que son muy hermanos, o sea, ellos al final la Sí, energía es son muy muy hermanos, hermana, entonces a veces exactamente. terminan Esa sí es comportándose como una, hermanos, como pares, ¿no? Es como sí, le como echan el exacta, pero chiste, acuérdate que lo siempre joden. están los dos palitos, acuérdense cómo es Claro, el ahí están los símbolo. dos hermanos y dentro de la constelación está Apolo y no sé qué, no, Apolo no es. ¿Cómo se llaman? En la constelación de Géminis en el cielo, ¿cómo se llaman esos dos hermanos? Castor, Gastor, Polus. Polus y Castor, ellos dos. Ujú. Sí, ahí Pero está. sí, es decir, pues no estoy diciendo que no sean profundos, pero sí les cuesta un poco Sí, 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 poder expresar las cosas profundas, ¿no? sí, total. Eso es la luna, pero sí es una luna de verdad muy, muy intelectual. Muy. Bueno, ¿cómo sería un sol? Un sol en casa 3 es un sol que brilla por la comunicación, o sea, es esa persona que ya una vez tú lo escuchas hablar y ya con eso conquista o lees algo de esa persona y Flor de ya te da, chao. sí, es esa persona que tiene una capacidad también de análisis,
Fíjate, es una persona también como con una mente Brillante. privilegiada, Mm. eh, que tiene muchas capacidades para aprender, pero fíjate que lo que tú decías hace un rato, aprender lo que les gusta, Ah, sí. porque si Sí. no se aburren, o si no, no hay poder humano. El niño, mira, hay personas, y yo las conozco, súper inteligentes, de verdad, súper inteligentes. Simplemente, si hay una materia que no les gusta, pues ni la miran. Sí, es lo que les gusta, se enfocan mucho, pero en lo que se enfocan son absolutamente brillantes. Un sol en Géminis puede ser un tremendo comerciante, Sí. no solo un comunicador, no solamente un qué, un periodista, o que por supuesto que los hay muchos, pero tienen una gran capacidad para comerciar, para el mercadeo, está también ahí, son súper ágiles. Y dentro de todo, yo Entonces, creo que también la comunicación, a veces teatral, como lo decíamos alguna vez, hablando dentro de todo contigo con esta saga, porque creo que estamos haciendo casi una saga, em, esa capacidad también que tiene Géminis es como para la actuación, ¿sí? La comunicación, esa capacidad de meterse en diferentes personajes. ujú, A mí alguien a mí me gusta mucho ver el de los actores y actrices porque siempre me llamó la atención y me llamó mucho la atención el de Marilyn Monroe. Ella era Géminis ascendente Leo. Y era una claro. mujer que llamaba mucho la atención, no solo por su belleza, vi si acaso una sola película de esa mujer, pero entiendo de lo que sé que ella era una persona que se camuflaba muy bien y que llamaba mucho la atención, también por la manera en cómo se comunicaba, que era una persona supremamente magnética en su capacidad de interpretación. Al final, Géminis es interpretar, entonces esa capacidad que yo interpreto un personaje, la capacidad que yo interpreto tal literatura, que yo interpreto el escrito, esa capacidad un sol en Géminis es de brillar en la capacidad de interpretación que tiene de la vida. Sí. Pero sí, o sea, y la capacidad de interpretación obviamente está con su capacidad mental, ¿no? Exacto. Son supremamente ágiles mentalmente, pero es que tú no alcanzas a decir algo y ya te están respondiendo, pero de una forma que uno dice, pero ¿a qué horas no he terminado de decir? Y ya, tienen esa respuesta siempre como en la lengua, Muy pues, rápida, sí. muy rápido, son Puede hacer el supremamente... chiste. A mí me parece fascinante la gente cuando tiene mucha energía Géminis. A mí me encanta conectar con esas personas porque son muy chistosas. Como que uno puede echar un chiste y el otro le tira otro chiste y es como muy rápido el chiste. No hay que pensar en qué momento y no hay como restricción para el chiste. Que en otros tipos de personalidades o energía cuesta mucho, uy, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué pueden pensar de lo que yo estoy diciendo? Esta jocosidad, ¿yo cómo la voy a sacar? No, la energía Géminis es como vino la alegría, vino el chiste, se lo voy a tirar, se lo voy a decir en la cara, que también Y sale. puede ser bastante irritante y a veces muy imprudente con sus palabras, ¿no? Y la manera Hay que una dice. cosa que tú dijiste y eh, que a veces se habla del Géminis que es infiel, que es chismoso, que es voluble, eso también se habla, ¿no? Pero hay una cosa que venimos a hacer todos, 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 y es a cambiar. Venimos a cambiar, la evolución es cambio, la evolución no es que... Y en casa 3 hacer la casa de la mente, de las ideas. Cuando hay planetas, venimos a transformar la mente. Entonces, un Géminis fuerte es que trae esa tarea de transformar la mente. Entonces, estamos en el derecho de cambiar nuestra ideología, estamos en el derecho de cambiar la mente, porque además, ¿para qué nos educamos? ¿Para qué adquirimos conocimientos? ¿Cómo para qué? Si no es para transformarnos y evolucionar. Es muy fuerte cuando alguien dice yo soy así, puntos, me quieren así bien y no. No, porque precisamente el chiste de la vida es cambiar, es evolucionar. Y fíjate que yo voy a poner un ejemplo muy, muy, muy chiquito, pero es así. Em, yo toda la vida lo he hecho así. Estás cerrándote, estás evitando, o sea, poder evolucionar y poder cambiar. Entonces, yo toda la vida lo he hecho así. El Géminis no es de ese. El Géminis, si le dicen, fíjate que hay otra manera de hacerlo, está listo a tomar esa otra manera de hacerlo. Es ese Entonces, por eso los camuflaje. podemos catalogar nosotros también de una manera muy frívola, decir, es que cambian de idea todos los días. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Pero es porque tiene una capacidad y también lo que te digo, tienen un trabajo. Todos tenemos ese trabajo. Indiscutiblemente venimos a evolucionar nuestra mente, porque evolucionando la mente evolucionamos, trascendemos. Pero en Géminis es muy fuerte, es que es una necesidad de la energía Sí. cambiar de opinión, está bien, es que eso es, o sea, ¿por qué tenemos que censurar a alguien que cambió de opinión? Si es que es para eso estamos, y corregir lo que no está bien, lo que Claro, nosotros, desaprender, que es de las cosas más difíciles para todos, para el Géminis es más fácil. hay que ser, esa energía Géminis nos impulsa también a ser medio arrebaleros en ese cambio. Mira que por eso se vincula mucho ese eje Géminis y Sagitario al viaje. La zona de Sí, el viaje, confort, el la movimiento. zona de confort es me quedé aquí, me quedé estancado. Bueno, no estancado, entre comillas, para mí estancamiento es no No, no, evolucionar, no se pero lo para otra aguantan, no se persona aguantan estar quietos. estancamiento es otra cosa, pero claro, Géminis necesita cambiar
Pero el viaje, los viajes sean cortos o largos, es salir de mi zona de confort. Yo como rompí esa burbuja en la que yo vivía y romper esa burbuja en la que yo vivía es darme cuenta que existen no solo un mundo mío, existen miles de mundos. Entonces ese viaje, por eso este tipo de energías también incitan a los viajes, sea cortos o largos, tanto Géminis y Sagitario, porque Ujú, ujú. necesito explorar ese mundo. Soy ese niño pequeño, curioso, que vine a devorarme y a explorar el mundo en pequeñas partes y dosis, porque la dosis con la que a mí me dijeron, mis doctrinas, mis ideologías, se quedaron en cero y yo necesito una revolución de 100 y en esa Qué revolución de importante 100 es eso. el viaje. Yo Y, reconozco y veo un mundo en el viaje. y además, fíjate que como es aire y es movimiento, pues obviamente lo que a mí me enseñaron en el colegio, en mi casa, para el día de hoy, ya no aplica. Yo no estoy hablando de valores, ¿ok? No estoy hablando ni de los principios ni de los valores. Estoy hablando de que muchas cosas que nos enseñaron hoy ya no nos sirven para nada. Y no nos podemos quedar en eso. Y eso, Géminis, es que nos está diciendo, hay otras cosas rapidísimas que están llegando y que te tienes que poner en esa sintonía. El internet, las redes sociales nos permitieron eso, o sea, no es solo mi mundo, puedo ver también nos genera ansiedad también, pero puedo ver el de la India, puedo ver su realidad y eso me permite permutar y expandirme en entender Y la mente, un mundo exacto. entero, de que mi mente va más allá y que la mente de la persona en la India me hace explotar la cabeza por dentro porque digo, ¿cómo puede vivir así? ¿Cómo es esa cultura? ¿Cómo es ese mundo? Un Géminis o toda esa necesidad también a veces es de devorarse el mundo no solo en el intelecto, hay personas que se devoran el mundo en el intelecto, pero la vida tal vez es ese aprendizaje ya en Sagitario de explorar. Yo no necesito entender no sé, el paradigma científico de no sé qué si yo no vivo la vida en carne propia y necesito experimentarlo, necesito jugar, es esa energía que me incita a jugar y jugar es explorar. Y si no Esa es una juego, de las no cosas que exploro. también los Géminis son juguetones, son, Claro, son súper sí, chistosos, súper locos. sí, 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 pero sí, son muy, muy agradables. sí, muy. Bueno, pregunta. Dicharacheros, habladores, comunicadores, son Sí, supremamente, sí, llegan a algún lado y ya llenan el espacio, ¿no? sí, sí, es verdad. Ese Bueno, sol en Géminis es eso. sí, sí, total. Claramente su identidad Mm. tiene que ver con todo lo que acabamos de hablar. ¿Cómo sería un Venus? Un Venus en Géminis, Un Venus en Géminis, fíjate que Venus es lo que amamos, es lo que lo que deseamos, nos gusta también. lo que nos gusta. Venus, Venus en Géminis o Tauro en casa 3 o Ujú. Libre en casa 3. Tenemos que ver un poco así, Un porque Géminis en fíjate casa que 3 es verdad, sí. podemos estar hablando de Venus, pero son distintas Sí, son formas de... diferentes combinaciones, es verdad. Sí. Pues Venus ama la parte intelectual, ama la comunicación, ama todo lo que tenga que ver con, sí, con la expresión. Es supremamente, ahí hay mucho carisma, ¿no? Son esas personas también, fíjate que a la hora de comunicar y de expresarse son amorosas, son muy amorosas. También que pueden ser un poco, que aquí también puede haber injusticia, ¿no? Porque a veces son demasiado diplomáticas. Entonces Venus ahí es un poquito, se puede ser un poquito conflictivo, porque está Géminis exigiendo la energía de Géminis exigiendo y Venus queriendo ser. Entonces a veces la gente dice, no dice la verdad, no está diciendo las cosas como son, no se atreve de pronto a decir las cosas como tan de frente, pero quiere tener como el equilibrio y quiere ser agradable y no quiere ser, es una persona que comunica, pero lo comunica, lo intenta comunicar Sí, lo con intenta mucho carisma y comunicar de una tratando de manera no ser, de muy, pronto no ser tan agresivo en la comunicación como si tuvieras a Marte, ¿no? sí, intenta comunicar de una manera muy atractiva, ¿no? Porque Ah, Venus, no, es así siempre, imagínate ese Venus siempre en casa 3 pues lo que quiere es atraer con su comunicación. Y no me imagino una atraer con sus... mujer con Venus en casa 3 pues solamente quiere ser de lo que dice de una manera muy seductora o muy atractiva, un hombre también, ¿no? Pero a mí se me ocurre personas que coquetean con la palabra, o sea, esas personas que empiezan a coquetear con su comunicación dependiendo qué tonalidad tenga ese Venus, pero se vuelven magnéticas, atractivas y y buenos seductoras, vendedores, muy buenos vendedores, excelentes vendedores muy para buenos vendedores. Y se enfocan también, pues, los negocios, por ejemplo, porque como Venus la también, belleza, con la belleza, el arte. con Mm. el arte, con todo lo que tenga que ver con la estética, con todos estos temas, porque, pero Venus en casa 3 es muy lindo por eso, porque Venus es sensual. Sí, es una comunicación sensual, es una comunicación carismática, es una comunicación amorosa, es una comunicación Que sí, atrae. que seduce, sin ninguna duda, Sí. que seduce. Y mira que, dime qué vas a decir, pero se me venía el tema de las parejas, ¿no? Porque Venus también habla de las parejas. Y un Sí, Venus en Géminis, casa 3 puede haber mucha variedad de parejas. No estoy diciendo que sean esas personas infieles, no necesariamente, pero personas que necesitan variar
de parejas, de relaciones, se aburren, o sea, donde está Se aburren, Géminis, uno se claro, aburre, necesita claro, cambio, pero necesitan de personas intelectuales, fíjate que necesitan, les gusta, eso les sí es atrae fundamental. el intelecto, sí. Eso sí es impresionante. Pero fíjate que Tauro, si es Tauro, porque puede ser la constelación de Tauro, en casa 3 ya viéndolo así, wow, es que les va muy bien económicamente con el comercio o con los medios de comunicación. O sea, su forma de ganarse la vida tiene mucho que ver con todos los temas de Géminis, Mm. porque dan valor. Donde tenemos a Tauro damos valor. Y donde está Venus, Y sí, donde está Venus se da valor, o sea, son personas que dan valor a lo que hablan, dan valor a lo que hacen, dan valor a esa expresión que tú acabas de decir. total. Si es Libra, fíjate que Libra sí es la Venus que hablábamos antes, es un poco más seductora, es un poco, porque me devuelve un poquito y no quiero confundir. Una Venus, o sea, un Tauro en casa 3 también puede ser una mente muy obstinada, un poquito terca, y puede haber un poco de conflicto entre el cambio y la rapidez de Géminis, pero como es casa 3 más bien, es el que le cuesta también, no va a ser el tan rápido porque Tauro quiere sentirse seguro, Sí, es quiere verdad, estar puede tener esa convencido, ambigüedad también, ¿no? pero puede ser ese terco, 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 que es lo que él diga y ya, punto final. Es verdad, es Porque en cierto. Tauro solemos ser un poquito obstinados con lo que Y queremos. lentos, o sea, una energía Sí, lenta, ¿no? sí, va a detener un Paso poco la firme, energía de Géminis, no lo va. sí, esa es la magia en la astrología, de sí, ver es la todo manera de ver esto. las energías En domantes Libra unas a otras. es más diplomático, en Libra es más carismático en todo sentido, quiere agradar, puede ser también una mente un poco complaciente frente a por ejemplo, Ujú. frente a las ideas de los demás, ¿no? Es cierto, sí. Depende del aspecto, obviamente, pero puede ser un poco complaciente a la hora, bueno, sí, Sí, entonces, sí, 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 muy complaciente. Como que eso, de esas esa personas es, que no puede decir algo muy feo o malo porque más que nada es porque voy a quedar mal yo. ¿Cómo me va sí, a ver el otro? Es que Venus necesita encantar y el me encantamiento necesita está en encantar. yo no puedo caer mal, yo no puedo decir algo malo porque Eso, ¿qué van a eso. pensar de mí? Eso sería un error terrible, pero obviamente Sí, toca pero, mirar cómo pero esa así. es la Venus en Sí, Libra, o la Venus ahí, que no sí. necesariamente pues, tenga que Bueno, estar en Libra. ¿cómo será un Marte? Un Marte. Ah, Marte sí hay que mirarlo bien. Marte en casa 3 es una comunicación que puede ser Salvaje. muy imprudente, muy imprudente. Muy. Finalmente ese sí, ¡prum! Lo que salga. Ese sí es un poco, después miro cómo lo arreglo porque no queda bien. Ese es el que manda órdenes con su boca, así como si hace lo que yo digo y si no, La peléate guerra, hay guerra. y guerra. Porque fíjate que Venus puede ser terca en Tauro, pero terca refunfuñando, pero es que Marte sí explota. O sea, Marte sí te No, declara la total. guerra con la palabra. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Total. Sí, Marte sí es determinado con la palabra. Y mira que puede no solamente ser eso, sino muchos pensamientos a veces agresivos. Yo Sí, lo he visto. y de hecho comunicación agresiva, una Comunicación comunicación agresiva y agresiva porque además, pensamientos a veces violentos, ¿no? Como, porque lo que uno dice y no piensa, ¿no? pensamientos, sí, y Pero lo que tú, pensamientos agresivos y agrestes y cosas que a veces uno puede ser como que mi mente que está pensando mi mente y son pensamientos. porque finalmente donde está Marte es el campo de batalla. Ay, hay que tener mucho Entonces cuidado. es una comunicación, realmente es como donde las personas, la pelea está ahí, entonces la pelea está a través de eso, de cómo te expresas Sí, yo creo que es y muy cómo es tu aconsejable mente, ¿no? la De, terapia. sí, Marte ahí es muy determinado, muy imprudente con la palabra, Es importante la terapia y mirar todas esas canalizaciones agresivas mentales que pueda llegar a tener pero son también fugaces. decididos, y son decididos, ¿ves? Sí. Da ese poder de decisión. Entonces son personas que, por ejemplo, te dicen, voy a hacer un negocio y lo hacen. Sí. No es que, bueno, ya me arrepentí. No, 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 Marte ya se metió, ya está, cuando lo dijo, ya está comprando cosas, o sea, lo está haciendo, sí, 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 es decidido. Es sí, esas son muy personas que volados. llegan y volarse, son Sí, muy decididos, muy determinados, ¿no? Y de verdad, y ahí pues, se une mucho como ese espíritu emprendedor con el negociante y en eso pueden ser también muy buenos. sí. Pero mal canalizado, no es por poner mal, pero que hay que tener, Puede ser una guerra mundial, sí. hay Porque que además tener mucho lanzan lo que cuidado. sea, dicen lo que sea y también pueden hacer negocios también muy a la ligera, pues muy Mm. rápido, porque ambos son rápidos, ambos son energías de hacerlo, pero ya. Sí, y vuelvo a lo mismo que son pensamientos que se van un poco a la sombra. Entonces, esos Sí, pensamientos que se van sí. a la sombra, perfectos para lanzarte a hacer de lanzarte el paracaídas y que nadie lo hace, pero también que hay de fondo de esos pensamientos como no me importa la vida, me lo arriesgo, sí, pueden ser pensamientos demasiado de riesgo y el riesgo es bueno hasta cierto punto, pero en pensamientos tan alarmantes de riesgo pueden haber temas muy, no sé cómo decirlo, muy nobles, muy difíciles de Sí, poder porque puede ser dominarlos. autodestructivo, ¿no? También un poco Exactamente, esa es la palabra, autodestructivo, porque es una autodestrucción. mente, sí, es una mente agresiva, es una mente que te Hay que está tener cuidado. también, sí, sí, hay que ver obviamente los aspectos y la constelación donde está Marte. Sí, eso sí.
Que si Marte está en Libra, fíjate, en casa 3 Libra, ahí Marte en Libra es una Bueno, sí, energía que lo domina, sí, le baja lo sí, aburre tremendamente, pero bueno, le baja mucho sí, le el baja. tono, ¿no? Pero si llega a estar en Aries, en casa 3 y encima Marte, pues esas son Bueno, esas ya- esa otras palabras, o en Escorpio, o en otra constelación sí, donde también haya como fuego como para intensidad. avivar a ese Marte, pero sí. Sí. Mercurio ahí es feliz, fíjate, Mercurio ahí Ah, no, puede sacar todo, todo, es todo, todo persona su brillante, eso yo creo que es una mente brillante, esa es la brillante. palabra, son personas Una mente brillantes, que agarra un tema, agarra otro, esos que fueron muy buenos en el colegio y no estudiaban un carajo, seguro algo ahí. pero también son aquellos que fíjate que estudian 2 y 3 carreras, y Ah, también un también, poco les cuesta enfocarse, un sí, poco enfocarse en algo. sí, 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 es mucha dispersión, o sea, tienen ese gusto, esa Y capacidad capacidades, de sin duda, conectar con el sí. conocimiento, el aprender, la educación, que es como de todo un poco, y de todo un poco en nada se vuelven expertos. Eso es. Claro, y tienen esa otra capacidad que muchas personas, pues, dicen: "Ay, qué pereza", pero saben de todo. Mm, Entonces, si estamos hablando de astrología, hablan de astrología, pero si sí, ahorita cambiamos a hablar de una receta de cocina, también lo saben, o sea, también. y uno dice: "¿Qué capacidad? ¿Por qué?". Ah, sí, es verdad. Y hay personas que se sienten un poco como inhibidas y cohibidas al lado de alguien así, ¿no? Uy, sí, Pero eso sí, es un porque son Mercurio. genios. Claro, y lo saben todo. Y uno dice: "¿Pero cuándo? ¿A qué horas aprendió? ¿Pero a qué horas?". Sí, uno Mm. lo ve que estudia, que trabaja. Es eso también. Fíjate que son personas que tienen que estar permanentemente haciendo muchas cosas a la vez. Y mira que son cosas, a veces que uno dice cosas de hacer, pero son personas que de pronto tienen que hacer cosas mentales, ¿no? Es como, tengo una Mucho oficina trabajo tal, mental. o sea, todo es trabajo mental, ¿no? Porque no es como el que está haciendo una obra y luego y corre y hace la maratón, no son cosas físicas, son quehaceres o cosas mentales. Estoy aprendiendo una cosa, dicto una cosa, aprendo otra, es como mucha necesidad de muchas cosas mentales. Todo tiene que ser desde un No, origen es de que hacer tienen mental. que tener la cabeza ocupada. O sea, la mente tiene que estar permanentemente en actividad y en movimiento. Es Y verdad. aprenden muchos idiomas y aprenden una cantidad de cosas, tienen sus habilidades, es un gran comunicador, es un gran comerciante, eso fluye Sí. facilísimo, pero esos son sobre todo los que pueden tener, lo que te digo, alergias, porque son hiper hiperactivos Interactivos. mentalmente. Sí, es verdad. Se nos hizo muy largo esto. Vamos, vamos a ver con otro, con Júpiter. Vamos a ver con Júpiter Bueno, con Júpiter, fíjate que con Júpiter, en casa 3 pues, puede ser también personas que siempre, pues, están rompiendo las fronteras mentales. Con una búsqueda también impresionante de lo que consideran su verdad, la filosofía, todo lo que tiene que ver como de crecer, de expansión, porque Júpiter, pero intelectualmente, y esos sí que llegan a maestrías, doctorados y yo no sé cuántas cosas más. Pero Júpiter, fíjate que aquí es una fuerza, porque aquí sí te hace que no solamente seas tu conocimiento intelectual, sino también tu experiencia. O Sagitario en casa 3, o sea, la experiencia es fundamental para aprender. o Mercurio en Son Sagitario. grandes Mercurio en maestros. 9. Sí, grandes maestros, de verdad, maestros, maestros. Pero además, fíjate que aquí sí son personas que expresan, Su porque en experiencia. Géminis puede expresar, por ejemplo, puede ser un profesor que enseña matemáticas, te voy a decir, pero cuando está de por medio Júpiter es que expresas tu verdad, tu Mm, filosofía, o sea, sí. es esa necesidad, ¿no? Imperante de eso. En Sagitario con Júpiter ahí sí que es cierto que se cumple algo muy fuerte, que es lo que pienso, hablo y hago. Es totalmente cierto. Mira, me quedé pensando mucho. Es muy interesante esa conjunción. No recuerdo algo específico de algo así, que yo soy muy buena para los ejemplos, pero Pero es una fíjate que conjunción muy con bonita. Júpiter la palabra es mucho más poderosa que con Géminis. O sea, Sí. esa combinación es Uy, no, esa combinación. impresionante, porque Júpiter, un gran don de Júpiter es la palabra, ¿no? La palabra es poderosísima a la hora, por eso también, fíjate que en Sagitario voy a mezclar un poquito, pero están los jueces, Mm, están esos elocuentes abogados, la oratoria. Entonces, por supuesto, un Júpiter en casa 3 es que es exponencial, ¿no? Esa ya es una comunicación como a otro nivel. sí, me acabo de acordar de una persona. Es un nivel profundo, profundísimo, cuando Sí. tú tienes ahí, porque ya no es la comunicación, sino Mm, tiene que ir a temas de no, verdad trascendentales, profundos, y los abogados tienen mucho de esto, sí. Mira sobre que todo los litigantes. sí, me acabo de acordar de alguien y esta persona es un hombre que tiene una voz, su voz. Él tiene Júpiter en casa 3 y es muy característica, tiene una voz muy gruesa y de hecho uno voltea y es una persona Impacta y pierde. joven, va a tener esa voz y su capacidad de locución, o sea, de Sí, locución, de porque es que fíjate que en expresión, Sagitario una la cosa palabra loca. Pero
también es muy engañador en sus expresiones, porque él ya exagera, exagera sus historias y Júpiter, se mete en unos cuentos que yo me acordé de esta claro. persona, con razón mi mente me decía, acuérdate de alguien, porque es muy representativo, es maravilloso en su capacidad de oratoria, de Y expresión. estos sí que son chistosos. Y es chistoso, sí, Sí, pero estos también sí que pueden son caer en sus chistosos. mentiras, pueden caer muy fácil en ese, porque Júpiter todo Son lo exagera. divertidísimos, esos sí que son divertidísimos, chistosos, son súper agradables, pero son exagerados lo que tú dices, son, pero también fíjate que son personas positivas, optimistas, Sí, piensan de manera positiva y con fe, desde donde tengan la fe. con fe, y, sí, y fíjate que esos sí son propiamente lo que se lo creen, se lo creen, se lo creen, Sí, están absolutamente convencidos y, sí, y se lo creen. y lo creen a... Saturno, fíjate que Saturno ahí es autoridad. Saturno en casa 3 es una comunicación con autoridad, no va a ser el que más hable, pero cuando habla tiembla la tierra. Mm. No se va, no, la expresión de Saturno en casa 3 no es el dicharachero, no es porque pone los límites, No, ese él sí pone llega y pone objetividad límites. y cosa productiva y específica. Pero cuando habla Saturno, habla porque sabe de lo que está hablando y habla con autoridad y Y se con hace sabiduría. respetar. Entonces son personas que su comunicación es de autoridad y de mucho respeto, o sea, no son cosas así como, pero pues también pues también lo hacen con maestría, porque donde tenemos a Saturno terminamos, puede que sea, fíjate que Saturno ahí puede dificultar la cosa al principio, Sí, son aquellos que sí les puede costar trabajo el estudio, puede que, pero después terminan siendo personas pues supremamente buenas en lo que hacen, en lo que sí, dicen, cómo lo sí, expresan, sí, toman la decisión. y son éticos a la hora de hablar, o sea, ahí sí no es que salga el chisme a ver y después lo arreglamos, no, no se atreve, Saturno puede estar calladito, pero cuando habla dice lo que es. Y mira que puede ser el maestro, pero si toma la decisión, Saturno siempre da si uno lo trabaja. Si uno no lo trabaja, Exacto, sí, quedaste de con, acuerdo. puede que uno sienta la limitación de por vida. Yo sentí y siento que no prospero en mi comunicación, que no prospero en mis capacidades mentales, que no prospero en mi cognitivo, pero si se esfuerza la persona, le da ese trabajo que siempre es retribuido por Saturno, es un maestro de Para su coger sabiduría, frutos. de sus pensamientos, es un maestro de su locución, es un maestro de lo que tiene para compartir y transmitir al mundo desde sus pensamientos, pero sí lo trabaja Sí, siempre con seriedad y autoridad. y con seriedad y autoridad, sí. Sí. Y fíjate que, por ejemplo, Urano ahí es poderosísimo. Urano ahí sí están los genios. En casa 3. Urano en casa 3 es genial, pero puede ser caótico. Ese sí es el disperso, Ese sí fue ese el sí que es nos el que no provocó, se el arquetipo del concentra. loco, sí. Claro, el sistema nervioso a 1000, A porque Urano mil es el sistema doscientos nervioso. cuatrocientos sí. Sí, sí, no se van a concentrar y que sí, todo lo que tú dices hoy de todas estas cosas de atención, déficit, no sé qué, problemas de aprendizaje, todo, pero son geniales, sin ninguna duda. Un Urano ahí también está expresando siempre libertad, ¿no? Independencia, está pues con mucha fuerza, porque Urano pues viene y mueve con el viento todo, Urano. No, o sea, no se detiene tampoco. Entonces son dos energías fuertes, aire, mucho aire. Entonces, pero sí es un poco complejo la comunicación con un Urano ahí, porque genios, pero también fíjate que eso sí te cambian de tema cada 2 segundos Ah, y y Urano un poco caótico en los negocios, en el desorden, que solo se entienden ellos. yo creo que O puede sea, haber personas muy que llamamos frikis, las personas que hablan cosas rarísimas, o sea, sí, personas que te hablan cosas como que uno total, dice, ¿qué total. me está Y que hablando? en Eso apariencia no encajan. Es el hermano que no encaja. puede ser, sí. Es el vecino raro. O Es uno ese, es el vecino raro, bien, es al revés, sí. Pero es sí. ese, ¿me entiendes? Es el que Ese todo el que mundo habla dice, cosas raras, que de pronto para hoy hablar de astrología no es tan raro, pero pongamos una persona hace unos años atrás hablar de astrología, eso era como, que me está hablando? ¿Sí? Como cosas que les gustan, cosas raras, cosas peculiares, que le gusta el cosas raras, anime, sí. que le gusta cosas peculiares como esos gustos de comunicación extraños. Pero son los que estudian temas de tecnología, ¿Verdad? aeronáuticos, la NASA, no sé qué, todo eso se desarrolló precisamente con humanos Con un en humano. en esas casas de aprendizajes, de conocimiento, porque nunca se van a quedar, ¿no? No, pero sí, claramente es ese sentimiento también del niño que no encaja en Incomprendido. la educación. Sí, como que los colegios no están para niños, No. porque van rápido, van avanzados, son muy O son inteligentes, muy revolucionarios en sus ideas. tremendamente, son unos líderes de esos líderes rebeldes, sí, Sí. mucha rebeldía. Es como que nació en la Revolución Francesa
pero con mentalidad del siglo XXI, es una cosa así. sin ninguna duda. Y además, fíjate que son revolucionarios y todo, pero los amigos son muy importantes. Es verdad. Las fraternidades, Las entonces, en los hermandades. colegios son los que organizan y son el que, sí, que el club de Que necesita amigos, quizás estar en grupo. sí, es súper necesario. Mm. La fraternidad, el grupo son los que siempre están organizando cosas así, expediciones y el que tiene de pronto el telescopio en la casa, ese es Sí, sí, el raro, el friki. el raro, sin ninguna duda, y el que llega con cosas nuevas y el que inventa porque tiene una inteligencia, pues la inteligencia superior ahí Sí, iluminándolo. sí, Y sí. fíjate Caballos luz. que ahí Neptuno es muy compasivo, ¿no? Neptuno en casa 3 tiene que nutrirse mucho de la parte como espiritual, entonces tiene una comunicación también que a veces la gente dice que no entiendo mucho, porque tiene que poner eso, ¿no? Eso de está ahí imprimido. También le cuesta los límites, Y mentales. todos, sí, mentales, sí, o sea, Es una mente y muy abstracto, caótica, es una claro, mente de cineasta, literalmente. O sea, su y mente una puede estar pasando una creatividad. película, Sí, puede, permanentemente. Una creatividad infinita, pero así, pero a veces cuesta trabajo traerla a la tierra porque Neptuno con tanta agilidad en casa 3 de la mente, entonces también de proyecto en proyecto, de eso están escribiendo un libro, pero después otro y después otra idea y los y no la proyectos bajan a tierra. son muy abundantes, las imágenes también mentales Sí. son Es de muy esas abundantes. personas, como las que decía mi amiga que pensaba en música. O sea, pueden ser personas que literalmente pueden estar acá hablando contigo y en su cabeza pueden estar pasando de fondo una música, pueden estar editando el video mental con el que te pueden poner un filtro. Es como en su cabeza hay una película. Podrían ser muy buenos para edición de video, ¿sabes? Como para edición ¿Y por de... qué? Porque pueden conectar muchísimo eso, pero además, ¿sabes qué es? Son escritores maravillosos cuando logran Cuando lo hacen, bajan escrituras a tierra, hay que bajarlo a tierra. cuando la bajan, cuando tienen a Saturno al lado, Saturno les dice, bueno, ya, a ver, ¿qué muéstralo? Pero maravillosos porque primero conectan, ¿no? Con las emociones de los demás, son susceptibles a todo Sí, fácilmente y pueden expresarlo, porque está en la expresión, Géminis. sí, Pero son también a veces muy compasivos, fíjate, muy compasivos lo que tú hablas, por ejemplo, del tema de los hermanos, son muy sensibles frente a sus hermanos y a veces terminan un poco como en esa pagándolos. victimización, Mm, porque terminan haciéndoles todo, ayudándolos en todo, cubriendo todas esas necesidades del otro o trayéndose todos los problemas del otro, porque eh, eh, las emociones están muy conectadas, muy sensibles sí, son muy sensibles frente también a los, por ejemplo, a eso, hay el amiguito, el niño del colegio, que no sé qué, o sea, se pueden solidarizar con todas las causas sí, y se pueden perder un poco en todo eso, ¿no? Porque donde tenemos a Neptuno, lo que tú decías, los límites nos cuestan y nos podemos perder en ese tipo de cosas y también son los que empiezan a hablar una cosa y uno dice, ¿y en qué momento ya no entendí nada? Pero ellos están entendiendo. Y tú dices, no estoy entendiendo porque además de eso lo hablan con sensibilidad, lo hablan con expansión, lo hablan con... Y tú dices, bueno, con Neptuno aquí en la mente y aquí hay que tener mucho cuidado con los escapes, mentales. sí. Porque sí hay personas que se van por allá en otro planeta. Están. Y se pueden hasta ir, por ejemplo, se empieza a usar mucho la meditación, porque pueden ser cosas que les gusten, ¿no? Cosas medio esotéricas, espirituales, pero la vida no es mentalmente evasiva desde la meditación. Ujú. Una La meditación meditación es una herramienta que nos una ayuda. herramienta, pero hay que volver a tierra, porque como dices, se vuelven escapistas de la realidad y de su mente, y eso es Sí. peligroso, porque uno puede en un escape irse a un Alzheimer a futuro. A veces, Sí, porque a veces cuesta, sí. Con Neptuno todo es amplio, todo es grande, es el fondo del mar, hay muchas imágenes mentales, hay muchas, no hay forma de venir y como meter en este lugar, sino siempre es más grande, más grande, es- más grande, y nos y podemos ir perdernos en en el oasis, sí, y claramente para mí la comunicación es una herramienta de todos y para todos, a todo momento. mira. Pero el cuidado de la mente, para mí en la casa 3 el cuidado de la mente es lo más importante. Sí, y algo para cerrar esto, de Neptuno en casa 3 puede haber un gusto, no estoy diciendo que haya gusto directo y que es así para todos, pero como hay esa sensación de escapismo mental, las drogas, el alcohol, todas estas Ujú, cosas a veces es sí. como tienen tanta creatividad mental, con las drogas y con el alcohol a veces la creatividad se expande mucho más, pero esa capacidad es
ni siquiera es una capacidad, es una evasión, porque les puede empezar a gustar tanto eso que Acá, encuentran en ese mundo allá, no sé, tridimensional, que no vuelven. Les gusta y les queda gustando tanto que dicen que es todo esto que estoy viviendo porque la creatividad se les expande en todas estas cosas y hay que bajar a tierra, hay que aprender a bajar esto a tierra. y Plutón, Ah, se que nos pues, separa Plutón. pues claramente Plutón es la transformación, ¿no? Ahí sí la obligación total de una mente que viene a vivir crisis, porque muchas veces son personas también que pueden desatar las crisis en la comunicación, que puede ser eso que desata, que detona, pero fíjate que Neptuno en casa, perdón, Plutón en casa 3 son detectives impresionantes y encuentran todo. Esos, por ejemplo, esos como periodistas que se dedican a la Como investigación Pirri o algo así. Pirri debe y tener esos algo que así. vienen y van y, por ejemplo, que son los de Y criminología y todas estas cosas, o también temas profundos del comportamiento humano. humano, todo lo que tiene grandes terapistas, Plutón en casa 3 Mm, porque todo lo hacen a profundidad, ¿no? Con Plutón nada va a ser superficial, siempre vamos a meternos y a buscar la sombra, por eso lo que te digo, por ejemplo, esos detectives, investigadores de crímenes y todo, que hasta que no encuentran la verdad, periodistas que pueden durar toda una vida persiguiendo un caso, sí. O como esos porque, periodistas de la... Dime, termina. porque son intensos, porque Sí, no va, en Plutón ahí no se va a quedar con, hasta no encontrar lo que quiere. sí. Es como esos periodistas, por ejemplo, de la época de Pablo Escobar, que daban su vida por la verdad, daban su vida por la comunicación. O sea, Claro, y a muchos les dijeron, sálganse. Muchos dijeron, no, no, yo es no voy a que salir. van Y detrás terminaron de. asesinados. Sí, ¿por Terminaron qué? asesinados, Porque, y murieron se en pleno. olvidaron, sí, se olvidaron de como del resto de cosas por algo que necesitaban, era esa necesidad del alma, encontrar la fuente, el problema, la verdad, lo que tú quieras. Con Mm, Plutón es así, o sea, con Plutón la comunicación siempre va a ser profundísima, puede ser también una comunicación agresiva, puede ser, pero es una comunicación también directa, ¿no? Es muy sí. directa. Mm, Y son mentes también. genias en gran parte. Pero son mentes también, ahí sí también hay que tener mucho cuidado, porque también pueden ser mentes a veces como Complicadas. complicadas y como un Dra- poco, a veces es como perseguidas, con esos como con algunos, sí, como cuando nos tenemos tantas imágenes, pero ya son imágenes también que a veces no son. y se vuelve obsesivo. Esa es la palabra, a eso quería llevar, sí, porque es que Sí, no paras, no paras, ay, sí, hay la persona tiene obsesiones. que resolver esto y si no lo resuelve, pues no se da por vencido, ¿no? Sí, No sí. sé, y pueden, también depende del aspecto, ni mucho menos vamos a decir que todos los que tengan a Plutón ahí, ni mucho menos porque son muy buenos en lo que hacen, y son transformadores y pueden lograr cosas maravillosas, pero pueden ser también un poquito manipuladores. En pro de conseguir sus objetivos puede ser una mente que a veces no importa por lo que tengan que pasar, No hay porque mucha discernimiento de, a veces de ética y de moral cuando se quiere llevar a una ambición, porque a veces Plutón también es mucha sí, ambición y mucha necesidad de poder y de control. sí, Y el sí, poder y control nos llevan a no tener discernimiento a veces de la ética y de la moral. porque van al Mm, todo o al nada, o sea, no hay, no hay medios, es cierto. Eso pero son mentes de sí, verdad son muy investigadores, investigadores, esa es la palabra, investigadores, investigadores detectives, toda profundos. esta cosa. Puede ser un investigador científico es que lleva hasta al 2 últimos años de su vida y dio el escrito de la ciencia, algo así, porque dan su Y los verdad de escritores investigación también que escriben cosas de crímenes, de de todo cosas, esto o tiene mucho. esotéricas, o cosas así, tabú, sexo, hablan de pronto mucho del sexo, de la muerte, Sí, por hablan de supuesto, pronto eso temas que nadie quiere hablar y que la persona va y lanza el tema del sexo y todo el mundo en la habitación así como, pero ¿por qué está hablando del sexo pasó y y de la de dónde muerte? está sacando este tema, Pero claro, que le gusta sacar y hablar de todo eso que nadie quiere hablar, ahí lo vamos a sacar. Saquemos todo esto que sí. nadie quiere hablar. Y los que también, porque pues Plutón, por ser un planeta de evolución, por supuesto, también a veces Plutón nos hace tener crisis. Es el planeta de las crisis. El planeta que duele. Entonces, la crisis es mental, ¿no? Sí, La crisis es mental, entonces es un cuestionador impresionante que puede, pues sí, como todo, ir a lo más, donde está Plutón, vamos hasta el final. Entonces puede cuestionar y puede ser autocuestionador o cuestionar muy fuerte también, ¿no? Las cosas de la vida, de los demás. todo el pensamiento, hasta de la realidad. Es cierto que donde está Plutón genera dolor. Sí, Eso, Plutón genera dolor porque el dolor es transformación. Y como genera dolor, también genera empoderamiento. Plutón empodera.
Pero mirándolo desde esas dos aristas puede generar mucho dolor de pensamientos, muchas crisis mentales, de cuestionarme todo, de mirar toda mucha profundidad. Y esas personas que miran la realidad tan profundamente Sí, entran en como tan crisis cruda, tan muy, cruda. sí, tan cruda. Y a veces tan dramática, ¿no? Porque pues hay que Sí. tenerle un tinte dramático y entonces, y pero pues entonces detrás de todas esas crisis que pueden haber vivido, experimentado, solamente viven una crisis, eso los empodera. O sea, si trabajan eso, si hacen ese proceso, que realmente creo que cada planeta que es medio oscuro, pongámosle, tiene un propósito positivo al final. O sea, no hay planeta que sea para hacerme daño, no, hay planetas para No, trabajarlos y todo es para evolucionarlos. evolucionar. Y Pero fíjate Plutón, que Plutón es el que causa esto, esos cambios fuertísimos en la mentalidad de cada uno. O sea, es el que hace una transformación, pero radical. Yo voy a poner un ejemplo, que una persona que tenía unos ideales y muy con pronto muy romántico, que el mundo, que eh, me dio pensamientos hippies. sí, vamos a poner un ejemplo, sí, y de golpe, ay, Plutón viene y te enfrenta a unas realidades y dices, y cambias totalmente, y alguien dice, wow, pero es que en la universidad era de los que salía a protestar, a echar piedra, yo no sé qué, y de golpe lo ves defendiendo otro tipo de ideales con vehemencia. Es que Mm, te transformó por completo, ese Plutón es el que hace ese tipo de transformaciones totales. mm. Y con, sí, con una dosis, obviamente, como tú dices, siempre como de dolor, porque te quita lo que no te sirve, te saca ya, ¿no? Te escarba y con una pala te quita y eso duele. Eso duele. Pero también te hace llegar como Al empoderamiento. a la pureza de, sí, O y sea, eso es muy importante. sí, que detrás de todo esto, por ejemplo, lo que tú dices, de ese dolor, de esa crisis, de ese que te empoderes. Al final, Sí, Plutón, mirándolo desde el lado más positivo, él quiere que tú te empoderes, porque Plutón, Escorpio, es la capacidad de yo puedo, y el yo puedo es empoderamiento. Entonces, sí, empoderarse de esos y de quitarnos pensamientos. lo que no nos pertenece. Sí. No sé por qué pienso Sí, tanto en Pirri. No sé, de pronto el hombre tiene esta conjunción, pero creo que es una persona muy así, ¿no? Él es muy bueno investigando, es chisto, pero él siempre quiere ir a la raíz, a la profundidad, va, sí, investiga, se va a las culturas, se va a hacer la investigación, el documental, lo que sea, pero ese hombre hoy día sufre en depresión, por ejemplo. Pero yo creo que es esa sí. capacidad de que él tiene de ver la vida de una manera tan profunda que se sumerge en esos monstruos de la realidad. Y al fin de cuentas pues sí lo ha generado empoderamiento, pero ¿cómo domamos esos monstruos internos, esos monstruos que todos tenemos adentro? Miedo, recelo, lo que sea. Es que fíjate que el secreto, lo hablábamos hace bastante rato, al final es equilibrarnos. Porque cuando nos metemos solo en una cosa y ese es nuestro único objetivo y olvidamos que tenemos pues, familia, que tenemos una vida social, que tenemos otra cantidad de roles en la vida, y nos metemos tan de lleno y nos obsesionamos con algo, perdemos el equilibrio, ¿no? Total, total. Sí. Y la grandeza de la carta natal es que nos brinda un poco de cómo llegar a ese equilibrio, porque Y nos muestra. interpretar qué desequilibrios tenemos para poder trabajar. Exactamente, nos ayuda a eso y nos dice, bueno, puedes hacer esto, tienes otras energías. Tenemos que vivir todas las energías, porque yo creo que la gran mayoría de cartas astrales, yo no he visto ninguna, donde no haya una mezcla de todas las energías. Es que Puede que haya imagínate. una preponderante y una que puede ser bastante más dominante, pero tú miras que tú tienes todas las demás energías donde te Sí, puedes ir y refugiar y sacar esos otros dones, talentos y salir adelante. sí, es cierto. Bueno, se nos hizo, pero largo. Pero es que era un tema muy Pero importante, es hablar de la precioso. mente. No, pero Sí, fue precioso. Y yo te lo agradezco por tu tiempo, de verdad, porque una cosa valiosa de la vida es el tiempo, te lo agradezco. Lo disfruté, me voy cansada. Ojalá que las personas si llegan hasta acá terminen también de pronto y digan, uy, ya estoy, pero como con muchas reflexiones mentales, porque al final hablamos de mentales. pensamiento y es que del pensamiento surge la creación de la vida desde el humano. Desde Sí, Dios, su creatividad, desde el humano, la mente. sí. Así que no sé si quieras decir algo más y ya. No, nada, que estuvo muy, muy lindo y como fue mental también por momentos nos perdemos un poco y pasamos de un tema a otro. Y ahí naufragamos en historias. Yo creo que cada una nos íbamos escuchando y íbamos pensando en... A mí me pasó, iba pensando en cosas. Iba así volando en lo que íbamos hablando. Bueno, lo voy a parar. Espera.